Estamos comenzando el tiempo de Cuaresma en este año 2022, un tiempo luminoso para la conversión. Por eso en estos mensajes sobre los nombres de Jesús llegan a propósito. Y hoy quiero compartirles uno de tantos nombres especiales que tiene Jesús en las Sagradas Escrituras, como es el de libertador. Jesús es el libertador, el que nos trajo la verdadera libertad, esa libertad interior. Voy a partir del texto del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36, en donde Jesús está dialogando con algunos de los judíos que creían en él y les decía: si ustedes permanecen fieles a mi palabra, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, serán verdaderamente mis discípulos. Los judíos oyen ese concepto de libertad y le responden: nosotros somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir entonces, ustedes serán libres? Los judíos vemos que ellos se sentían libres ya, sin necesidad de ser liberados de nada. Pero parece que su enfoque va más dirigido a una libertad sociopolítica. Sin embargo, recordemos que el pueblo de Israel fue cautivo en varias ocasiones en la historia. Aquí traemos en esta litografía la imagen donde justamente Moisés conducía al pueblo de Israel hacia una liberación del yugo de los egipcios. Vemos las dos columnas de agua del Mar Rojo que se abrieron para dar piso firme y seco y pudiera transitar todo el pueblo de Israel. Fue un momento, un acontecimiento colosal en la historia, donde se ve la mano de Dios para llevar a su pueblo ya a una nueva realidad. No obstante, lo condujo al desierto por décadas para que esos corazones que estaban endurecidos por el látigo, por la violencia, fueran sanando, se fueran recobrando confianza y reconociendo su dignidad que se pierde cuando hay tanta violencia. Pues bien, nosotros ahora podríamos decir, como aquellos judíos: yo no necesito que me liberes de nada, yo ya soy libre. Y si esto es así, entonces esa misión tan central de Jesús fue innecesaria. ¿Diríamos acaso hoy, como estos judíos, cómo puedes decir que seremos libres? ¿Que no somos ya libres? Jesús les respondió y nos responde ahora también: les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. Aquí está la consecuencia inmediata del pecado: esclavitud. Esa es la verdadera esclavitud. Porque el hombre libre lo es en la cárcel, estando en el hospital, estando en sitios donde no se ha aceptado. Pero si interiormente tiene esa comunión con la voluntad del Ser Todopoderoso, es un hombre libre. Aquel que es mal pagado en su salario, que es tratado con injusticia, si está en esa comunión es libre. En cambio es esclavo el que abusa de su puesto, el que abusa de su cargo, el que provoca injusticia. Ese es esclavo el codicioso, el que está sometido a la carne, el que está sometido a cualquier apego que anteponga a la voluntad de Dios. Por eso vemos que cuando vino Jesús, el pueblo de Israel estaba en una situación también de yugo frente al Imperio Romano. Estaba ocupada esa nación militarmente por el Imperio Romano. Sin embargo, eso no impidió que Jesús hiciera su obra, cumpliera totalmente su misión y ascendiera a los cielos. Y habiendo hecho esto, el pueblo de Israel siguió ocupado militarmente por el Imperio Romano.
Eso nos lleva a reflexionar muy claramente que la libertad verdadera es la libertad interior, aquella que tiene que ver con elegir nuestro destino, no con las fuerzas exteriores con que contemos, sino con aquella trascendencia que hemos de elegir. La Sagrada Escritura nos dice que Dios quiso que eligiésemos entre vida y muerte, que es una decisión que nadie va por nosotros, ningún imperio, ninguna otra fuerza más que nuestra propia libertad. Y si bien el pecado es justamente lo que nos impide el poder accionar como personas libres, para eso vino Jesús, para que todos esos impedimentos, esos pecados que se traducen en traiciones, en abusos, en robos, en adulterios, en fornicaciones, en ofensas, en abortos, quedaran destruidos con el sacrificio de Cristo. Sigue diciendo Jesús: el esclavo no permanece para siempre en la casa, el hijo en cambio permanece para siempre. Por eso, si el hijo los libera, ustedes serán realmente libres. Recordemos el pasaje de la parábola del hijo pródigo, donde él se arrepiente y le dice a su padre: ya no soy digno de llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus empleados. Pero el padre manda a traer el anillo que lo hace significar como miembro de la casa. Por eso dice Jesús: el hijo permanece en la casa, el hijo es familia del padre, porque esa es la dignidad que quiso Dios para con nosotros. Pero al pecar perdemos esa dignidad. Mas si nos arrepentimos, podemos, gracias al sacrificio de Cristo, recobrarla, porque Él a través de su sacrificio se destruyó para todos aquellos que creen en Él las consecuencias del pecado. Ya no habrá muerte espiritual. Ya el sepulcro no será jamás nuestro destino. Ahora estamos llamados, conforme al plan original de Dios, a vivir para siempre, a vivir en plenitud, a tener vida abundante y a permanecer en esa dignidad, como les dijo a estos judíos, permanecer en esa dignidad de hijos, no de esclavos. En este mundo habrá muchas esclavitudes sociales, políticas, pero esas terminarán. Mas la esclavitud del pecado solo tiene un libertador, que es Cristo. Y habiendo consumado su obra, nos ha llamado a todos a libertad y a ser libres para siempre, pues ya no hay deuda ante el Padre. Ha sido cubierta por Cristo, por esa vida que se sacrificó. Por eso reconozcámoslo ahora, más en este tiempo de conversión, y llamemos a otros a esa conversión. No hay cosa, no hay misión más importante en este tiempo. Sea así para todos nosotros y perseveremos en nuestra fe con alegría. Muchas gracias y hasta pronto.